Bueno, a mí me ha tocado exponer sobre los principios fundamentales de la química. La química en sí es una ciencia. Esta ciencia estudia la materia, cómo está compuesta, sus propiedades, cómo va evolucionando, cómo se transforman sus estructuras. La química también es la ciencia que estudia todo lo relacionado con aquellos procesos en los que se obtiene una sustancia a partir de otra. El estudio de la química son las sustancias y sus interacciones. La química ha acompañado al hombre a lo largo de la historia, incluso desde antes de su participación. Hace casi 200.000 años, como el Homo sapiens, la química nos ha acompañado en todo el proceso de la existencia del ser humano, ya que también el Homo erectus fue el primero que descubrió el fuego, y ahí tenemos también lo que es química, ese es un ejemplo. También en la cerámica sería otro ejemplo. Cabe mencionar que la materia es todo aquello que nos rodea y está compuesto por moléculas, por átomos, estos siempre que reaccionan a diversos cambios químicos y que pueden relacionarse con la liberación de energía. La química también tiene diferentes ramas, que es la orgánica, puede ser la inorgánica, la analítica, la bioquímica, la fisioquímica, la industrial, la botánica y entre otras. Esta ciencia se enfoca en conocer cómo es su estructura, cómo se compone, cuáles son las transformaciones, cómo funciona, desde las partículas más pequeñas que son los átomos y las moléculas. Materia y energía. Materia tenemos que tener en cuenta que es todo lo que nos rodea en el espacio. Nosotros mismos somos parte de la materia. Y la materia se divide en masa, cuerpo y volumen, donde vendría a ser masa la cantidad de materia que tiene un cuerpo. El cuerpo es la composición limitada de la materia y el volumen es el espacio ocupado por la masa. Clasificación de la materia. La materia tenemos que tener en cuenta que se divide en materia homogénea y en materia heterogénea. Todo esto se puede transformar mediante los factores ambientales como la presión y la temperatura. Muy bien, tenemos entendido que la materia homogénea son aquellas que son uniformes en su composición y en sus propiedades. Presentan una sola fase. Por ejemplo, el refresco gaseoso y la sal de la cocina. La materia heterogénea vuelta es aquella que carece de uniformidad y presenta dos o más fases, que las fases vendrían a ser las sustancias. Por ejemplo, el agua con el aceite. A la materia heterogénea se le puede también definir como mezclas, ya que pueden ser separadas por métodos físicos. Las sustancias puras son sustancias que se encuentran compuestas por un solo elemento, que puede ser el agua y el oro. Muy bien, en el agua podemos también tener en cuenta que el agua tiene muchas moléculas, pero todas son de la misma. Así que esto es una sustancia pura. Los elementos son sustancias puras imposibles de descomponer mediante métodos químicos. Por ejemplo, aquí tenemos al hidrógeno, al oxígeno y al hierro. Las sustancias compuestas son sustancias puras posibles de descomponer mediante métodos químicos. Por ejemplo, el agua, la sal y el ácido sulfúrico. Las propiedades de la materia. La materia puede variar por los cambios físicos o químicos. En los cambios físicos de la materia podemos decir que son aquellos cambios que no generan la creación de nuevas sustancias. Solo cambia, por ejemplo, el agua cuando está hecha hielo es sólido y al derretirse pasa a ser líquido. Entonces podemos decir que aquí hubo un factor ambiental y cambió el estado del agua, pero no creó una sustancia nueva, solo cambió. Y en los estados más comunes podemos decir que tenemos al estado líquido, gaseoso y sólido.
y todos estos obedecen fundamentalmente a la energía cinética o a la energía del movimiento. Mientras que los cambios químicos son los cambios que originan la formación de nuevas sustancias. Muy bien, la energía. La energía es la capacidad para realizar un trabajo o transferir calor, que se presenta como energía calórica, energía mecánica, energía química, energía eléctrica y energía radiante. Estos tipos de energía pueden ser además potencial o cinética. La energía potencial es la que posee una sustancia debido a su posición espacial o composición, mientras que la energía cinética es la que posee una sustancia debido a su movimiento. Unas manifestaciones de la energía podemos decir que la energía mecánica es aquella, por un ejemplo, que se puede decir que las hélices de un molino, todo lo que genera esto pasa a un sistema mecánico, lo cual va a producir energía eléctrica, mientras que tenemos igualmente la energía calórica o radiante, que se refiere a la luz del sol. Un claro ejemplo de esto podemos tener a los paneles solares, que todo esto nos va a dar igualmente electricidad. La energía eléctrica consiste vuelta en las moléculas positivas y negativas de dicha cosa, como por ejemplo las baterías o la propia energía directa que se utiliza en el hogar, que esto se utiliza igualmente para los electrodomésticos o distintos. Y la energía química vuelta son los hidrocarburos como el petróleo, que estos liberan una gran cantidad de energía que puede ser aprovechada como gasolina para el auto, para los aviones, entre otros. Hola, mi nombre es Jay Ríos y hoy voy a hablar acerca de la tabla periódica. Voy a empezar un poco hablando de la historia, en la cual nos dice que en 1817 Dobreiner elabora un informe que mostraba una relación entre la masa atómica de ciertos elementos y sus propiedades. Destaca la existencia de similitudes entre los elementos agrupados en tríos, el cual él denominó las triadas. Un ejemplo de la triada puede ser el cloro, el bromo y el yodo. En 1862, Jean Courtois, geólogo francés, pone en evidencia una cierta periodicidad de los elementos de la tabla. En 1864, Nernst, químico inglés, anuncia la ley de las octavas. Las propiedades se repiten cada 8 elementos, pero esta ley no puede aplicarse a los elementos más allá del calcio. En 1869, Meyer, químico alemán, pone en evidencia una cierta periodicidad en el volumen atómico. En el mismo año, Mendeleev, químico ruso, presenta una primera versión de su tabla periódica, en la cual él clasificó los elementos según su masa atómica. Esta tabla contenía 63 elementos. Voy a hablar acerca de la clasificación de la tabla periódica, empezando con los metales alcalinos. Se llaman metales alcalinos o simplemente alcalinos, así de los elementos químicos determinados caracterizados por tener un solo electrón en su órbita más extrema. Lo podemos encontrar en la familia 1A. Los metales alcalinos son generalmente brillantes, blandos y altamente reactivos. Los alcalinos además son buenos conductores de electricidad y del calor, aparte de ser maleables y conductibles. Metales alcalinoterrios. Los metales alcalinoterrios tienen 2 electrones en su última capa, por eso es más fácil que les cedan a que reciban 6 electrones para completar el octeto. Los podemos encontrar en la familia 2A. Son elementos de baja densidad, coloreados y blandos. Reaccionan con facilidad a los halógenos para formar sales iónicas. Los metales. En el ámbito de la química se conoce como metales o metálicos aquellos elementos de la tabla periódica que se caracterizan por ser buenos conductores de la electricidad y del calor. Lo podemos encontrar en la familia B, toda la familia B, en la cual los elementos son tenaces, ductiles, maleables y cuentan con una buena resistencia mecánica. Los no metales. Los no metales son elementos poco abundantes en la tabla periódica y se caracterizan por no ser buenos conductores del calor ni de la electricidad. Sus propiedades son muy distintas a las de los metales. Por otra parte, forman enlaces covalentes para formar moléculas entre ellos. Está clasificado como halógenos, gases nobles y metaloides. Los halógenos.
Se llaman halógenos a los 6 elementos químicos que se encuentran en el grupo 17, es decir, media 7A, en la tabla periódica. Presentan comportamientos químicos semejantes como el hecho de formar sales de sodio muy parecidas. Los halógenos son un grupo de diversos que pueden hallarse en temperaturas y presión ordinarios en los 3 estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Los gases nobles. Se conoce como gases nobles a gases inertes del conjunto de elementos químicos que constituyen el grupo 18, es decir, la familia 8A de la tabla periódica de los elementos, y representan una serie de características en común. Los gases nobles en condiciones de temperaturas y presión normales son sustancias gaseosas monoatómicas desprovistas de color, olor y sabor, que se hallan presentes en diversas proporciones en el aire de la atmósfera y en otras situaciones de la naturaleza. Los metaloides. Los metaloides o semimetales son ciertos tipos de elementos químicos que exhiben un comportamiento intermedio entre los elementos metálicos y los no metálicos, en lo que se refiere a su asunto de ionización y propiedades de enlace. Los metaloides son muy variados en cuanto a su apariencia. O sea, en forma y color. Algunos son brillantes y otros son opacos. Además, muchos presentan más de un estado alotrópico, es decir, más de una presentación dependiendo de su estructura molecular. Gracias. Yo voy a exponer sobre el átomo y configuración electrónica. El átomo está conformado por núcleo y corteza, el núcleo por protones y neutrones y la corteza por electrones. Los electrones no describen órbitas definitivas, sino que se distribuyen en una determinada zona llamada órbita. En esta región, la probabilidad de encontrar al electrón es muy alta, del 95%. Se distribuyen en diferentes niveles energéticos y en diferentes capas. También tenemos los números atómicos y número másico. El número atómico se representa por la letra Z. Es el número de productos que tienen los núcleos de los átomos de un elemento. Todos los átomos de un elemento tienen el mismo número de protones. Como la carga del átomo es nula, el número de electrones será igual al número atómico. El número másico se representa por la letra A, es la suma del número de protones y neutrones. La configuración electrónica indica la manera en la cual los electrones se estructuran, comunican y organizan de un átomo de acuerdo con el modelo de capas electrónicas, en el cual las funciones de ondas del sistema se expresan como un producto de órbitas antisimetrizadas. También es importante, ya que determina las propiedades totales de combinación química en los átomos y por lo tanto su posición en la tabla periódica de los elementos. También tenemos los iones. Un ion es un átomo o grupo de átomos cargados eléctricamente, bien porque han perdido electrones o bien porque los han ganado. La carga del ion es la diferencia entre los números de protones y electrones del átomo. Tenemos dos clases de iones, los cationes y los niones. Los cationes son iones positivos porque el átomo ha perdido electrones, como por ejemplo es el sodio. El símbolo del sólido es Na. El número atómico tiene 23 y el número másico es 11. Como es un electrón positivo, va en más, como por ejemplo así. Ya, en cambio el ion, como son iones negativos, porque el átomo ha ganado electrones, por ejemplo, el oxígeno. El número atómico del oxígeno es 16 y el número másico es 8. Como ha ganado electrones, vendría a ser un ion negativo, como por ejemplo 2 negativo. Así. También tenemos un ejemplo de configuración electrónica. De la configuración electrónica se debe de tomar en cuenta la ley del serrucho, más conocida,
como por ejemplo voy a escoger calcio. Em, la sigla de calcio es K. El número atómico tiene 20. Debemos sacar con la ley del serrucho el número 20, ya que es un número atómico y se lo representa por la letra Z. Como es 20, debemos tomar de cuenta la ley del serrucho. Va 1 es 2, 2 es 2, 3 P6, 3P6, 3, perdón, acaba 2P6, 3S2, 3P6 y tenemos por último el 4S2. Que esta sería la ley del serrucho. Para que nos dé 20 es 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Me he sumado todos las potenciales de la ley del serrucho. 2 más 2 más 6. Hacemos la... Ya. Hacemos la respectiva suma en la cual nos daría un total de 20 masa atómica. ¿Qué es un enlace químico? Un enlace químico es la fuerza que une los átomos para formar compuestos químicos. ¿Por qué se unen los átomos? Los átomos se atraen porque al estar unidos adquieren una situación más estable que cuando estaban separados. Esta situación de mayor estabilidad suele darse cuando los electrones que poseen los átomos en su último nivel de energía o capa de valencia es igual a 8 electrones, estructura que coincide con la de los gases nobles, y esto es lo que se lo conoce como la regla del octeto. Algunos conceptos necesarios para entender el enlace químico son los siguientes. Empecemos con la regla del octeto. En la regla del octeto, para tener una mayor estabilidad, los átomos tienden a ocupar su nivel de energía más externo con 8 electrones. Algunas excepciones que no llegan a 8, sino que simulan la configuración, es el helio, que llega a 2 electrones en su único nivel de energía. Si tenemos dos elementos, uno con 7 electrones y otro con 1 en su máximo nivel de energía o nivel extremo, estos elementos no se encontrarán estables. Para que estén estables, un elemento debe compartir al otro un electrón para poder quedar con la regla del octeto. Esto sucede cada que los elementos buscan a formar enlaces. El otro es la estructura de Lewis, donde el átomo de sodio tiene 2 electrones en su primer nivel de energía, que tiene 8, y tiene un electrón en su máximo nivel o el nivel más externo de energía, a los cuales se denominan electrones de valencia. Ahora, si queremos representar a los electrones de valencia de un elemento, vamos a utilizar la estructura de Lewis de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es que escribimos el símbolo del elemento y lo representamos con un punto. Ahora, si vemos el calcio, vemos que tiene 2 puntos, significa que tiene 2 electrones de valencia. Y por último está la electronegatividad, que es la capacidad que tienen los átomos para atraer electrones hacia sí mismos. Aumenta en la tabla periódica, así en los grupos aumenta hacia arriba, mientras más arriba se encuentra un elemento, mayor electronegativo tendrá, y en los periodos aumenta hacia la derecha. Así encontramos entonces que el elemento más negativo de la tabla periódica es el flúor, con un valor de 4.0, y el elemento electronegativo, que es el francio, con un valor de 0 puntos. Ahora, sabemos que el enlace químico se clasifica en dos partes, en iónico y covalente. En el iónico, el átomo recibe y da electrones, y en cambio, en el covalente comparten electrones. Ahora vamos a ver el enlace iónico.
Este tipo de enlace se presenta cuando hay ganancia o pérdida de electrones, cuando la diferencia de electronegatividad es mayor o igual a 1.7 y cuando se combinan metales con no metales. Ahora miremos este ejemplo, esquematizar la formación del enlace que se forma entre el sodio y el cloro. El sodio tiene un electrón de valencia y el cloro tiene 7 electrones de valencia. El cloro tiene una negatividad de 3 y el sodio en cambio tiene 0.9. Así que si miramos la diferencia de electronegatividad entre estos dos, será de 2.1. Así que es probable que este enlace sea iónico, porque es mayor que 1.7. Además, los átomos en cuestión son el sodio metálico y el cloro no metálico. Así que la formación del enlace será el elemento más electronegativo. En este caso, el cloro va a ganar electrones para poder cumplir con la regla del octeto, que posee 8 electrones. Y el sodio, que es el elemento más electropositivo, va a perder su electrón y va a también con la segunda capa de 8 electrones, así como el cloro. Queda con un electrón de más y se convierte en un ion negativo. Y como el sodio perdió un electrón, se convierte en un ion positivo. Los iones positivos se llaman cationes y los iones negativos se llaman aniones. Ahora vamos a hablar del enlace covalente. Se da cuando hay compartimientos de electrones, cuando dos o más o todos comparten electrones para formar el enlace cuando la diferencia de electronegatividad es menor a 1.7 y cuando se combinan más de todos los elementos no metálicos. Esquematizar el enlace que se forma entre dos átomos de oxígeno. Sabemos que el oxígeno es un no metal, así que aquí tendremos el oxígeno. Cada oxígeno tiene 6 electrones de valencia y cada uno necesita 2 electrones de valencia para cumplir con la regla del octeto. ¿Cómo obtiene el electronegatividades iguales? Y la diferencia es 0, es decir, menor a 1.7, que el enlace será covalente y tendrá que compartir electrones para poder cumplir con la regla del octeto. En este caso, de compartir 2 electrones para cada uno se va a quedar con 8. De esta manera se juntaron los electrones y entonces el oxígeno de la derecha queda con 8 electrones y el oxígeno de la izquierda también cumple con la regla del octeto. Este enlace es covalente.